Muy buenas tardes, mi nombre es Virgilio. Sean todos bienvenidos al Salón Isis Tejera, donde tendremos la presentación del foro ¿Estaba preparada Panamá para enfrentar la pandemia? Reflexiones desde la encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS. Esta actividad se estará transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario durante el periodo de preguntas o comentarios. El icono de preguntas se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla. Sin más, cedo la palabra y disfruten de la actividad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Harry Brown Araúz. Soy director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Quiero agradecerles a todos y a todas ustedes acompañarnos en este conversatorio, y también quiero agradecerle a la Cámara Panameña del Libro este espacio privilegiado que nos han dado precisamente para encontrarnos con todos ustedes. Eh, como ya dijeron en la presentación que hizo el compañero de la Capali, vamos a estar contestando una pregunta: si Panamá estaba preparada para la pandemia. Sin duda alguna, ya a estas alturas creo que somos muy conscientes. Se ha ido mi imagen, pero bueno, seguiré hablando si no me dicen, si no me dan una instrucción. Eh, Creo que a estas alturas ya somos muy conscientes de que la pandemia nos está dejando grandes lecciones, y nos seguirá dejando lecciones en el futuro inmediato y posiblemente en el mediano y largo plazo. Y nosotros en el CIEPS, que nos dedicamos a los estudios académicos en ciencias sociales, tenemos una herramienta en la que hemos estado trabajando que creemos que es muy poderosa para entender a la sociedad panameña. Y no tenemos dudas de que también es suficientemente poderosa para entender cuál era nuestra situación previa a la pandemia, de manera que eso nos ayude a reflexionar, a entender mejor lo que está pasando ahora y cuáles son las posibilidades de futuro que tiene la sociedad panameña. ¿Por qué? Porque el sujeto de las políticas públicas son las personas, y las personas deben ser el centro de los insumos para formular esas políticas públicas. Y normalmente la gente sabe muy bien qué es lo que está pasando en cualquier situación, porque son los protagonistas de sus propias vidas. Nosotros, siendo así, el año pasado, en octubre, cuando no había ni la más mínima sospecha que estaríamos en esta situación, realizamos la encuesta de ciudadanía y derechos, que tiene un enfoque muy particular. Es distinta a otras encuestas también importantes que se han estado haciendo regionalmente. Esa encuesta tiene como ejes principales los temas de desigualdad y los asuntos de democracia y ejercicio de la ciudadanía. Y es a partir de esa encuesta y otras dos encuestas que hemos hecho durante la pandemia que vamos a contestar, a reflexionar y a contestar esa pregunta de si estábamos preparados para hacerlo. Para eso, para tener esta conversación, me acompañan dos investigadores y una investigadora del CIEPS que los voy a presentar. Está con nosotros Sergio García, que es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca, es investigador del CIEPS. Está también John Subinas, que es doctor en sociología y antropología por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador del CIEPS. Y también está con nosotros Claire Nevache, que es doctoranda en ciencias políticas por la Universidad Libre de Bruselas, es investigadora asociada del CIEPS. El informe de la encuesta de ciudadanía y derechos está en la página web del CIEPS, la pueden encontrar cieps.org.pa. También la podemos colgar ahora en redes sociales. En todas nuestras redes sociales es CIEPS Panamá. Allí la vamos a poner para que puedan revisarla si no la conocen. Y ese informe es un informe analítico, de buena parte de los datos. Tiene tres partes. Cada uno de ellos, Claire, Sergio y John, van a hablar desde una de esas tres partes. Una tiene que ver con los valores de la sociedad panameña, otra de las partes tiene que ver
con las instituciones, con lo público, y otra de las partes tiene que ver con la provisión pública y privada de servicios básicos y los asuntos económicos. Vamos a empezar planteándole la pregunta a Claire para que haga su planteamiento inicial desde los valores de la sociedad panameña. Claire, ¿tú crees, estudiando la encuesta de ciudadanía y derechos, cómo estaba la ciudadanía Panamá preparado para enfrentar la pandemia? Disculpen. Muchas gracias, Harry, por la presentación y gracias a la Cámara Panameña de Libros por el espacio. Mira, es una pregunta muy interesante y de hecho en las primeras semanas de la pandemia, Michelle Bachelet, que es actualmente la alta comisionada para los derechos humanos, dijo que esa pandemia ponía a prueba de alguna forma nuestros sistemas políticos y sociales, nuestros valores y nuestra humanidad. Entonces, eso nos lleva un poco a preguntarnos qué valores habrían sido necesarios para enfrentar de la mejor forma posible la pandemia como fenómeno sanitario y como fenómeno social. Y yo creo que esos valores que habrían sido útiles o que son útiles para enfrentar la pandemia de la mejor forma posible, yo los dividiría en tres. Uno que llamaría de sentido cívico o de civismo, uno que es la confianza y el tercero que es la tolerancia. ¿Qué entiendo por civismo? La idea del civismo es considerar como un valor el hecho de cumplir con nuestros deberes de ciudadanos y ciudadanas para permitir el mejor funcionamiento posible de la sociedad y asegurar, digamos, el bienestar de los demás, de nuestros conciudadanos. Y yo pondría como, entre comillas, un subvalor del civismo la idea de la solidaridad. Integro esa idea de la solidaridad dentro del civismo porque durante esa pandemia ha quedado de relieve, quizás más que nunca, de que digamos, el destino, en ese caso la salud de cada uno de nosotros, está íntimamente vinculado con la salud de cada uno de nosotros, valga la redundancia. O sea, realmente no estamos, a pesar de las circunstancias actuales, no estamos aislados dentro de la sociedad, sino que todos dependemos unos de otros. Y de alguna forma, nuestra salud está muy vinculada a la salud de los más vulnerables. O sea, no nos podemos, digamos, desvincular de lo que les pasa a los más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Y cómo está la sociedad panameña en cuanto a civismo y en cuanto a solidaridad? Normalmente, para medir qué tan cívicos somos, lo que usamos es digamos, un proxy que nos ayuda a saber qué tan comprometidos están, qué tan comprometida está la ciudadanía con lo que es necesario para que la ciudadanía funcione como un conjunto. Y dos de esas preguntas, y esas son las únicas que voy a usar, que no son parte de nuestra encuesta, todas las siguientes sí son parte de la encuesta o de Ciudadanía y Derecho o de la que se hizo sobre el COVID. Esa es del Latinobarómetro. Y lo que muestra los datos del Latinobarómetro, es que la aceptabilidad de la corrupción, o sea, la cantidad de personas que decían que la corrupción era aceptable si eso mejoraba el estado del país, ha pasado de 36% en 2002 a 50% en 2018. Es decir, hay cada vez más personas que consideran que de alguna forma la corrupción es aceptable si eso mejora la situación general del país. Y de una forma un poco parecida, la cantidad de personas que responden que no es para nada justificable evadir sus impuestos pasó de 65% en el 98 a 49% en el 2016. Es decir, bajó de 16% porcentuales la cantidad de personas que consideran que nunca es justificable evadir impuestos. Es decir, cada vez tenemos una ciudadanía menos comprometida con el colectivo, con la ciudadanía en su conjunto, con aportar cada uno lo que necesitamos aportar para que la sociedad pueda funcionar.
Y de hecho, cuando preguntamos en marzo a la ciudadanía en nuestra encuesta en CIEPS, si las personas pensaban que se aceptarían las medidas de aislamiento social, 51.9% dijo que pensaba que no se aceptarían. Y de alguna forma eso confirma la idea de que podría haber una falta de sentimiento de civismo dentro de la sociedad panameña. Y en cuanto a la solidaridad, eso es muy importante recalcarlo, porque a veces se suele pensar que el ser humano es egoísta, etcétera, etcétera. La psicología social y la sociología a estas alturas, hay un consenso bastante fuerte en la academia sobre el hecho de que el ser humano es un ser social y por lo tanto es un ser solidario, prácticamente por naturaleza. Y eso lo confirma de alguna forma la encuesta, porque 67.3% de la ciudadanía panameña, cuando le preguntamos en marzo, dijo que quería ayudar a los demás, a pesar de que buena parte de ellos también dijeron que no lo podían hacer o que pensaban más seguidos en ellos mismos a pesar de que querían ayudar a los demás, pero prácticamente 70% de la ciudadanía panameña dijo que quería ayudar a los demás. Es decir, a pesar de que tenemos un sentido cívico que de alguna forma puede ser débil, ese sentimiento de solidaridad sí, al menos colectiva, sí es fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa, digamos, a un nivel más micro dentro de las familias? Hemos visto que cuando hemos preguntado quiénes se encargan más del cuidado de los niños y las niñas y las personas enfermas y los ancianos dentro de las casas, 70.6% de las mujeres han declarado que ellas mismas y 26.5% de los hombres han declarado que ellos. Es decir, a pesar de que hay un sentimiento fuerte de solidaridad hacia afuera, eso no se ha reflejado en una solidaridad real dentro de los hogares, que es básicamente la unidad más pequeña del confinamiento en esos momentos. Y eso ha hecho probablemente aún más difícil para la parte, digamos, para las mujeres, que ese confinamiento sea sostenible en el tiempo por la carga de trabajo adicional que ha supuesto. Y paso ahora a la idea de la confianza. La confianza, ¿por qué es importante? Porque primero es muy importante que en un momento en el que dependemos tanto de los demás, que confiemos de que nuestro entorno cercano, nuestra familia, pero también nuestros vecinos, la gente de nuestra comunidad, de nuestro edificio, se esté cuidando igual que nosotros, esté tomando el mismo nivel de medidas de autocuidado que nosotros. Y además necesitamos, a un nivel, digamos, más macro, pensar que el gobierno genuinamente está haciendo lo mejor posible y todo lo posible para salir de la crisis. Y eso es algo que nos ha diferenciado muchísimo de otros países, que no necesariamente ha gerenciado la crisis mejor, como por ejemplo los países escandinavos, donde ha habido muchísimos muertos, pero que de alguna forma han logrado que la crisis prácticamente pasara sin crisis política y sin crisis social por un nivel de confianza muy alto de la población en sus gobernantes, que genuinamente pensaban que estaban tomando quizás no las mejores decisiones, pero al menos las decisiones que ellos pensaban eran las mejores para la población. Y en Panamá, ¿en qué estamos en cuanto a confianza? ¿Cómo estamos en cuanto a confianza? 80.9% de las personas, y eso lo medimos en octubre en la encuesta de Ciudadanía y Derecho, 80.9% de las personas piensan que no se puede confiar en la gente nunca o pocas veces. ¿Eso qué significa para la pandemia? Es muy difícil que la gente confíe que su entorno cercano, sus familiares o sus vecinos o las personas que trabajan a su alrededor esté realmente, por ejemplo, cumpliendo con las medidas de seguridad. Y eso hace muy difícil guardar una cohesión social cuando necesitamos estar todos confiando unos en los otros. Y en cuanto al gobierno, al inicio de la pandemia, algunos actores, la mayoría de hecho, tenían una muy buena credibilidad. Cuando hicimos la encuesta sobre el coronavirus en marzo, habían
entre las instituciones que gozaban de más de 70% de confiabilidad de la población, teníamos al Gorgas, al Ministerio de Salud, a los medios de comunicación, a los supermercados, a las cajas del Seguro Social y al gobierno. Cuando volvimos a hacer la pregunta en junio, todos esos actores se habían desmoronado, con la excepción del Gorgas. Es decir, realmente hemos tenido un problema muy importante por parte de algunas instituciones de guardar esa confianza de la ciudadanía que habría permitido nuevamente, digamos, continuar llevando a cabo la crisis de la mejor forma posible, sin zozobra política ni zozobra social. Y lo último, y voy terminando rápido para dejarle tiempo a mis compañeros, es la idea de la tolerancia. Las pandemias precedentes de ébola, de tuberculosis, de VIH, de H1N1, todo lo que nos han enseñado es que hay algo muy importante que se tiene que evitar cuando hay una pandemia, y es la estigmatización social de las personas enfermas. Que esta estigmatización de alguna forma es contraproducente, porque lleva a las personas a no cuidarse y lleva a las personas a no acudir a las autoridades cuando sienten síntomas, porque temen, digamos, el juicio, la discriminación, el estigma por parte de su entorno inmediato y de su entorno quizás un poco más lejano, de la persona de su calle, de la persona de su comunidad, de la persona de su edificio nuevamente. Entonces es muy importante, y eso lo hemos, como dije, visto en otras pandemias, es muy importante que las personas enfermas y también el personal de salud no sea visto por la población como indeseables. ¿Y qué ha pasado en cuanto a eso? Digamos, sobre eso no tenemos cifras precisas de qué ha pasado durante la pandemia, pero sí podemos decir cómo está Panamá en cuanto a su tendencia a estigmatizar y a discriminar la población. Cuando le preguntamos en octubre a la población panameña qué pensaba la población panameña sobre la discriminación, 87% de las personas dijeron que en Panamá había discriminación. Es decir, una mayoría abrumadora estaba de acuerdo sobre el hecho de que en Panamá había discriminación. Y aún más importante para nuestro contexto actual, 15% decían que ya habían sido discriminados por su condición física o mental. Es decir, en Panamá sí se discrimina por cuestiones de salud desde antes de la pandemia, ya sea por cuestiones de salud física y mental. Una cantidad de 15% de la población no es poca, y obviamente cuando estamos en un contexto de cierto pánico general, de miedo, etcétera, obviamente eso se puede agudizar y eso puede traer las consecuencias negativas que dije anteriormente en cuanto a prevención de la enfermedad. Eso, por ejemplo, son cosas que aún no se han estudiado en Panamá, sobre las que hay que profundizar, pero se han mostrado en otros países que ese miedo a ser estigmatizado hace que muchas personas no usen mascarillas para que los demás no piensen que están enfermos, o este tipo de cosas. Entonces, es un tema muy importante sobre el que hay que tener mucho cuidado por parte de los medios de comunicación y por parte del gobierno, de qué tipo de mensajes estamos mandando para que las personas que están enfermas o las personas que podrían estar enfermas no sean vistas como personas indeseables, personas a excluir, o incluso barriadas. Eso ha pasado mucho, corregimientos enteros que se han visto, digamos, señalados por ser focos de contagio. Y obviamente son corregimientos que ya eran estigmatizados de alguna forma por razones raciales, socioeconómicas, etcétera, y sobre los que hay que tener mucho cuidado. Entonces yo, digamos, quizás para dar una primera idea de conclusión, yo creo que no podemos hablar de blanco y negro, hay matices. En algunas cosas hay puntos muy positivos, por ejemplo, el amplio sentimiento dentro de la población panameña de querer ayudar a los demás, eso es muy positivo. La idea de que empezamos la pandemia con un nivel muy alto de confianza en ciertas instituciones claves, eso también es muy positivo. Y luego hay cosas mucho más problemáticas para la gerencia del COVID, como para la gestión del COVID, como el tema de un bajo civismo, una confianza que se ha venido abajo y una muy baja tolerancia. Bien, gracias, Claire. Yo quise empezar esta conversación por el lado de los valores,
porque me da la impresión que digamos, en las discusiones públicas panameñas se ha hablado mucho de las capacidades institucionales de los servicios de salud y también se ha hablado bastante de la gestión de gobierno y nuestro sistema político, pero poco hemos hablado de cuánto estamos preparados desde los valores. Y Claire ha puesto el énfasis en que tenemos una población que en primera instancia se muestra solidaria, pero que al mismo tiempo es muy desconfiada. Y de esa manera, digamos, la generación de comunidad es un poco difícil. Claire ha hablado de la confianza y creo que eso hace un puente posiblemente con el tema del que nos va a hablar Sergio, Sergio García. Así que le voy a dar, Sergio, tienes unos 10 minutos también para contestar en primera instancia la pregunta. Visto desde las instituciones, desde lo público, desde la política, ¿estaba Panamá preparada para enfrentar la pandemia? No se te escucha, Sergio. Ya, listo. En primer lugar, muchísimas gracias a la Cámara Panameña del Libro y a Harry por la moderación de la mesa. La respuesta corta es que Panamá no estaba muy bien preparada para la pandemia y voy a mencionar entre los argumentos algunos de los que ya mencionó Claire desde una perspectiva, como tú mismo lo dices, más institucional y más ligada con la democracia. Para ello, lo primero que voy a hacer es exponer un concepto clave de instituciones. Los seres humanos interactuamos constantemente con otros y en esa interacción tenemos ciertos acuerdos que son tácitos o explícitos y que pretenden reducir la incertidumbre. Un semáforo y el color del semáforo nos muestra qué debemos hacer cuando nos encontramos en un cruce, un gesto al saludar nos dice algo de la persona, y cuando estos acuerdos se regularizan, se reconocen en el interior de los actores y se sancionan cuando no son cumplidos, estamos hablando de instituciones, y se sancionan cuando alguno de los dos no lo cumple, precisamente porque nos vuelve a generar incertidumbre, vuelve a generar problemas en términos de interacción entre todos. Y esos acuerdos se les conoce como instituciones. Y la democracia, que es el sistema de gobierno en el que vivimos, es un sistema de gobierno que es un conjunto de ese tipo de acuerdos, de ese tipo de garantías, de ese tipo de instituciones, en este caso orientadas a cómo competimos por el poder político y cómo ordenamos lo público. Y si los ciudadanos no confían en esos acuerdos o no confían en ese tipo de garantías y no están siguiendo las recomendaciones y las reglamentaciones de ese sistema, cada vez va a haber una reacción en cadena de menos confianza y menos legitimidad para el mismo. Pero ¿por qué estoy hablando de democracia para decir que Panamá no estaba preparada para la pandemia? ¿Por qué importa la democracia cuando hablo de si Panamá estaba preparada? Y es que como sistema de gobierno es determinante en términos de quién distribuye qué, quién recibe qué, cómo, cuándo y por qué, y cómo se resuelven los problemas de acción colectiva dentro de un país. En particular, en un asunto como la pandemia. No se necesita solamente decretar una cuarentena, sino que la gente efectivamente confíe en las instituciones que han decretado la cuarentena. Si yo le digo a la gente que debe quedarse en la casa, pero la gente no tiene confianza en que la democracia o el sistema de gobierno está respondiendo colectivamente al problema, pocos incentivos va a tener para quedarse en la casa. En ese caso, yo voy a tener una hipótesis y es que los gobiernos con instituciones confiables, con una buena calidad de la democracia, con confianza en las instituciones de parte de la ciudadanía, enfrentan mejor la pandemia, debido a que los ciudadanos confían en las decisiones tomadas y en las medidas implementadas. Y eso se traduce en un mejor control de los contagios. Voy a ser un poco molesto y voy a comparar Panamá en términos de tamaño con un país como Uruguay, en términos con un país vecino como Costa Rica, por ejemplo, y nombrar que aunque sean países con los mismos recursos y que inclusive Panamá podría haber tenido más, existen poca confianza de parte de los panameños en que las medidas tomadas han sido las correctas. Entonces, ¿qué datos vamos a ver para ver cómo estaba Panamá con respecto a confianza en instituciones, confianza en la democracia y así responder nuestra pregunta? Vamos a ver la confianza en las instituciones, que ya Claire ha mencionado un poco de eso. Vamos a ver la confianza entre los mismos panameños, que Claire también lo ha mencionado. Vamos a ver el apoyo que existe a la democracia como sistema de gobierno. Vamos a ver qué tanto resuelven colectivamente los problemas los panameños
en comparación a resolverlos de manera particular e individualista, en algo que seguro John va a exponer y va a extender un poco más. Entonces, para ir un poco con cada una de esas cifras, en la de poca confianza en las instituciones, la primera encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS, realizada a finales del año pasado, muestra que las instituciones públicas, las organizaciones públicas, son las que menos confianza tienen de parte de los panameños. Solo el 25% de los panameños tienen una opinión buena o muy buena de los partidos políticos, un 38% lo tienen de los sindicatos y un 40% en ese entonces del gobierno. Y las mejores opiniones y la mayor confianza las generan organizaciones privadas y como los medios de comunicación, los bancos, la pequeña y la mediana empresa y la Iglesia Católica y Evangélica. Los panameños confían poco en sus instituciones y creen que su gestión es poco buena en términos de instituciones públicas. En términos de confianza interpersonal, es una cifra alarmante que ya mencionó Claire. El 81% de las personas entrevistadas por la encuesta del CIEPS en el año pasado cree que la mayoría de la gente nunca o pocas veces es confiable. Si eso no indica problemas en términos de cómo están relacionándose los panameños unos con otros y con sus instituciones, no sé qué lo podría indicar. Es una cifra alarmante en términos de baja confianza interpersonal. Además de esto, en una serie de tiempo que viene realizando Latinobarómetro sobre apoyo a la democracia, el 2018 ha sido el valor más bajo desde el 2001, con solo un 48% de los ciudadanos panameños confiando en el apoyo a la democracia como la mejor forma de gobierno. Eso después de haber tenido un valor tan alto como un 75% en 1996. Y aparte de esto, en el otro de los indicadores que queremos ver, los panameños se inclinan más por soluciones individuales que colectivas a los problemas en general. El 69.2% de los panameños, en la primera de las encuestas virtuales que realizó el CIEPS durante la pandemia, escogió opciones en que prevalece pensar en sí mismo antes que en los demás. Y asimismo, en la pasada encuesta de Ciudadanía y Derechos, el 89% de los panameños no pertenece a ningún tipo de asociación social, ni política, ni comunitaria, y esto nos habla en cierta manera de una atomización de soluciones particulares e individuales y de un sálvese quien pueda antes de llegar la pandemia, incluso antes de llegar la pandemia. En estas condiciones de poca confianza institucional, de poca confianza interpersonal, de poca confianza en la democracia como sistema de gobierno, de soluciones individuales en lugar de soluciones colectivas, los problemas no solamente van a ser difíciles de resolver, sino que es como jugarlos en un nivel más difícil del juego, se agravan todavía más. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a la pandemia. Dos problemas de los reconocidos por los panameños en la sociedad dentro de las encuestas del CIEPS son la percepción de corrupción y de inseguridad. Y ambos son problemas reales, son problemas que tienen una base material y real. Sin embargo, cuando hay poca confianza en las instituciones, cuando hay poca confianza interpersonal, cuando tú estás esperando y tienes la expectativa que los demás se comporten de forma no confiable y no crees que las instituciones resuelvan colectivamente los problemas, este problema de la inseguridad y la corrupción se exacerban, se exageran todavía más. Y no quiere decir esto que no existan, insisto, sino que los problemas comienzan a volverse una especie de profecía autocumplida. Me explico, y en algo que ya mencionó Claire, en una sociedad donde crees que todos los demás son corruptos, tú eventualmente vas a actuar de forma corrupta porque crees que es la forma de hacer las cosas. Y vas a empezar a reconocer que no hay otra manera de resolver problemas sino a través de una acción corrupta. Igualmente, si crees que hay mucha inseguridad y dejas de salir en las noches, estás facilitando que en las noches las calles estén más solas y pueda haber incluso más problemas de inseguridad. Lo que quiero decir con esto es que no es que los problemas no existan, sino que estas circunstancias de baja confianza interpersonal, baja confianza institucional, poca confianza en el gobierno y soluciones individualistas antes que colectivas, lo que hacen es exacerbar los problemas y casi que hacer autocumplidas las profecías de la inseguridad y de la alta corrupción. Sergio, aparte de esto, te tengo ¿sí? una pregunta. Te tengo una pregunta, quizás no para que la contestes ahora mismo. Veo que ibas a continuar con otra parte del relato, pero quiero que lo tomes en cuenta.
a ver qué podemos decir al respecto. Pensando en términos de democracia, que lo mencionaste, y digamos los problemas de apoyo a la democracia que hay en Panamá, el papel de los partidos políticos en una situación como esta, es una de las instituciones centrales de la democracia. Digamos, ¿qué hemos visto? Tú también has estado trabajando en el monitor de respuesta al COVID de América Latina, has visto las noticias de Panamá, has visto otros países de la región, y además, digamos, conceptualmente, ¿cuál podría ser el papel de los partidos políticos posiblemente para superar estos problemas de confianza, o es que los partidos políticos también son parte irremediablemente de los problemas de confianza? Voy a dejar esa pregunta para la última parte de la exposición, que es qué se puede hacer. Y ahí Sí. voy a incluir qué puede pasar con los partidos políticos. Vale. También hay un problema de desafección política dentro de los panameños. O sea, cada vez más los panameños creen que son los expertos, los profesionales, los que deben resolver los problemas públicos y no los políticos. Solo un 20% de los panameños, 21% de los panameños, dejaría en manos de políticos las decisiones importantes según la encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS. Entonces, ese es un panorama de atomización, de poca confianza, de pocos elementos para crear respuestas colectivas a un problema, mucho menos la pandemia. Pero mi argumento va a ser que el llegar a esta descripción de esta situación panameña no es llegar a ella para creer la causa de los problemas, sino para invertir la relación y pensar que no solo es la causa de problemas, no es solo que los panameños no cumplen las normas o no quieren confiar, no es solo que los panameños violan la cuarentena y por eso es que estamos como estamos, sino que a su vez es consecuencia de otras cosas. Lo que deberíamos es preguntarnos por qué una sociedad deja de confiar en sus instituciones, por qué deja de confiar en el otro y en la democracia como régimen de gobierno, y por qué tiene soluciones individualistas antes que colectivas. Por supuesto que este estado de las cosas genera nuevos problemas, pero como ya vimos, es consecuencia de otros, como podemos pensarlo también como consecuencia de cosas distintas. Entonces, para pensarnos por qué Panamá está en estas condiciones que le ponen en desventaja frente a la resolución de la pandemia, vamos a utilizar un concepto que la literatura utiliza mucho, que es el de capital social. Puede que utilicemos otros que se acerquen, puede hablarse de cultura política, puede hablarse de otro tipo de conceptos, pero el de capital social parece acercarse a lo que estamos describiendo, y es la capacidad de los ciudadanos para colaborar con otros en términos colectivos. Y ver qué circunstancias pueden afectar al capital social de un país nos puede dar respuestas sobre por qué Panamá se encuentra en esta posición y por qué es más difícil resolver un problema como el de la pandemia. Y las respuestas con respecto a por qué un capital social de un país puede estar en mejores o en peores condiciones suelen ser respuestas históricas, suelen ser respuestas de trayectorias institucionales e históricas y de ciertas coyunturas críticas que hacen que un país o una comunidad tome una dirección en lugar de otra. Y estamos hablando de la repetición de una serie de actos en el tiempo que terminan creando en sus ciudadanos e imprimiendo en sus ciudadanos una idea sobre cómo se debe comportar en sociedad. Y esto es algo que varios autores han llamado la atención. No es algo que aparece de la noche a la mañana. No es que los panameños sean desconfiados por naturaleza. Tiene que ver con la forma en que la sociedad se ha organizado y en que lo político ha tenido lugar dentro del país y que ha hecho que se retroalimente con la interacción de los ciudadanos hasta crear una sociedad profundamente desconfiada en las instituciones y entre ellos mismos. Entonces, ese aprendizaje ciudadano sobre lo público puede tener lugar, por ejemplo, si un Estado coopta o es cooptado por intereses particulares y los recursos colectivos y los recursos públicos y los recursos que deben ir para la atención de todos terminan siendo utilizados en términos particulares, ya sean con arreglos clientelares, con arreglos corporativistas, con arreglos de tipo más gremial o más de grupo que en términos de ciudadanía entendida como todos. Entonces, si eventualmente un Estado funciona en términos particulares o es cooptado por intereses particulares, como ya dije, por clientelismo, por corporativismo, por arreglos particulares con grupos privados y no por una visión más pública, los ciudadanos van a entender que no hay una figura que resuelva los problemas colectivos en términos de todos. Esto es un poco sálvese quien pueda. Y la historia política de Panamá nos habla de una trayectoria histórico-institucional
en la que incluso, aunque formalmente se es democrático, con los partidos iniciales son partidos oligárquicos, son partidos clientelares, son partidos que entre ellos mismos no respetaban las reglas del juego, y eso habla de los numerosos fraudes electorales en la primera mitad del siglo XX. Luego hay un régimen autoritario con prácticas corporativistas, que tiene un sistema electoral que es mayoritario, en el cual la competencia es cerrada, en el cual el clientelismo y el personalismo y las redes de políticos se hacen más importantes que la ciudadanía en su totalidad. Y luego de la transición a la democracia, aunque hay una transición a la democracia, no se superan estas prácticas clientelares, sino que por el contrario se perfeccionan y se las pone al servicio de un establecimiento que es rentista básicamente y que es excluyente y que genera riqueza pero no la sabe distribuir y que limita la visión de lo público para todos. Ante una historia política, ante una trayectoria político-institucional de ese tipo, los ciudadanos no tienen por qué confiar en un Estado, no tienen por qué confiar en un gobierno y no tienen por qué confiar en una solución colectiva a sus problemas. Aquí no estamos hablando ni de izquierda ni derecha, no estamos hablando de Estado, mercado, no estamos hablando de ese tipo de debates que son válidos e importantes. Aquí estamos hablando aún de algo mucho más básico y es la idea de que el Estado debe ser para todos y que lo público es una solución, es colectivo y es para todos versus un uso particular de lo público. Y aquí entonces se hace muy importante rescatar que en un país en que lo público es concebido de forma particular, difícilmente los ciudadanos van a tener confianza en las medidas que tome un Estado si no hay un respaldo con sus acciones a una solución colectiva. Sergio, y ahí, ya que has caído en lo público y tenemos a John esperando, luego vamos a tener un poquito más de tiempo para terminar las ideas. Quiero pasarle la palabra a John, que precisamente nos va a comentar, nos va a contestar la misma pregunta, si Panamá, desde la encuesta de Ciudadanía y Derechos, nos va a contestar la pregunta si Panamá estaba preparada para para enfrentar la pandemia en función del capítulo de la encuesta que se llama Provisión Pública y Privada de Servicios Básicos. ¿Qué piensa la ciudadanía panameña, John, sobre los servicios básicos y lo público y lo privado? Ok, muchas gracias, Harry, por la introducción y muchas gracias por dejarme y llamarme para este acto. Antes que nada, empezar hoy tengo que hacer un pequeño inciso que he estado leyendo a un autor, Michel Houellebecq, que hablaba sobre los efectos de la pandemia y entre los efectos materiales, efectos psicológicos, él nombraba por efecto del aislamiento, etcétera, etcétera, estamos llevando a unos niveles muy altos de aburrimiento, él asumía, y el aburrimiento no es algo menor. Entonces, yo estoy como muy presionado después de leer a Houellebecq y voy a tratar de no ser aburrido y no participar en este estado de aburrimiento que habla el autor. Bueno, lo que quiero señalar son una noticia buena y una noticia mala. Si queréis, voy a empezar por la noticia mala. La noticia mala es, obviamente, es un lugar común. No solo Panamá, no había ningún país que estaba preparado para esta. Lo que pasa es que Panamá arrastra una serie de déficits, desajustes estructurales en cuanto al acceso de los servicios básicos de su población. Servicios básicos me refiero a salud, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta serie de servicios básicos generaban una serie de brechas sociales. Es decir, pues, por ejemplo, en educación la prueba PISA visibilizó que solo el 35% de los estudiantes tienen competencias básicas en lectura, ¿no? También en términos de salud, pues en protección social, uno de cada cuatro panameños no está protegido por la seguridad social, el tema de la informalidad laboral es muy alta y bueno, pues esto va dibujando un panorama donde las brechas sociales son especialmente grandes, sobre todo en los grupos más vulnerables. Ahora, ¿qué opina la ciudadanía sobre esto? Pues obviamente, como son los que más lo sufren,
7 de cada 10 entrevistados consideran que los servicios públicos son malos o muy malos, ¿no? Especialmente lo consideran en el caso de la educación y la salud. Y asociado a esto, 7 de cada 10 consideran que no hay igualdad de oportunidades, que está, yo creo que profundamente vinculado. De hecho, en febrero, antes de que empezara el curso escolar, hicimos una encuesta telefónica en la cual pues, preguntábamos a la ciudadanía sobre diferentes elementos y sobre la educación pública pues, se manifestaban especialmente críticos, ¿no? Y en términos esto de la igualdad de oportunidades que señalaba anteriormente, 8 de cada 10 piensan que se debe garantizar que todas las personas tengan la misma calidad en educación. Es decir, aquí estamos viendo pues, como una clara situación donde hay una mayoría o una parte muy numerosa de la población que no tiene acceso a estos recursos básicos. En este caso, la educación y la sanidad, pero también podríamos añadir el agua, el trabajo decente, la conectividad digital, es decir, una serie de medios, servicios que son básicos para poder participar políticamente y para poder tener una vida social donde puedas defender tus intereses más básicos y más necesarios. Pero otra de las preguntas que yo creo que era interesante y que aportaba mucha luz en la encuesta de ciudadanía y derechos es quién debe proveer estos servicios. Es decir, en la sociedad, pues, en la sociedad panameña había un debate y unos planteaban pues, que había soluciones público-privadas, incluso soluciones privadas, porque lo privado es más eficaz que lo público. Eso es como un gran frame, ¿no? Un gran referente, una forma de pensar que es muy fuerte en algunos opinadores y algunos sectores de la sociedad panameña. Pero frente a esta opinión, nos hemos visto bastante sorprendidos que en el caso de la encuesta de ciudadanía y derechos, 6 de cada 10 encuestados piensan que estos servicios básicos los tiene que proveer el servicio público. Y esto es incluso mayor en el caso de los grupos más vulnerables, los grupos que tienen menos ingresos y menos nivel educativo. En ese caso son 7 de cada 10, lo que nos apunta pues, a un a un consenso bastante fuerte que este tipo de soluciones tienen que ser públicas. Es decir, la ciudadanía, los encuestados, se manifiestan muy descontentos con la situación de los servicios públicos, en concreto el de la salud, pero consideran que a pesar de todo es lo público, el sector público el que está obligado a responder frente a este déficit, ¿no? Frente a otro tipo de soluciones que también planteábamos, que eran soluciones público-privadas o privadas. Es decir, la solución pública es lo que nosotros hemos denominado la apuesta por lo público. Bueno, a la hora de hacer nuestros estudios nos hemos encontrado que esta apuesta por lo público es mayoritaria. Y la noticia buena que quería aportar es que es verdad, siguiendo en la argumentación de Claire, efectivamente, a pesar de este nivel de desconfianza en nuestras encuestas, nos hemos encontrado también una fuerte respuesta de gente, de las personas, de la ciudadanía en general, ciudadanía a pie, que quiere ayudar a sus compatriotas, ¿no? A pesar de esta desconfianza y a pesar de lo que decía Sergio, ¿no? Del capital social, porque Sergio hablaba de un capital social que es más institucional, es decir, la relación que tiene ese capital con las instituciones, con los partidos políticos, con las instituciones públicas, pero nosotros en el cuestionario también preguntábamos en un apartado, cuando usted tiene un problema económico, cuando tiene un problema, ¿a quién acude? Y planteábamos 3 opciones. Una es el capital económico, que atiende pues, a las capacidades financieras que tengan los hogares, las personas. Otro era el capital social, que es
Cuando tengo esta serie de problemas económicos, pues si acudo a mis vecinos, mis amigos o mis familiares, es decir, el entorno más cercano. O sea, estamos hablando de un capital social, a diferencia del que hablaba Sergio, que es más cercano, mi círculo más cercano. Bueno, pues de esas tres posibilidades, sorprendentemente, en una sociedad que es tan desconfiada, en una sociedad donde hay tanta brecha social y tanta desigualdad, el recurso que más emplea la ciudadanía es el capital social. El segundo, el capital económico, y el tercero, lo que denominamos el capital institucional. El capital institucional es el que denominamos el pedir ayuda, pues, a líderes religiosos o a los políticos pues más cercanos de la Junta Comunal, etcétera, etcétera. Y si me permitís un momento, porque ya voy a cerrar mi argumento, simplemente quiero que lo veáis, este gráfico, para visibilizar, ¿no? Entonces, como os comentaba, aquí veis que el capital social es el que más emplea la mayoría de ciudadanos, y según vas bajando, que son administradores, jubilados, pensionados, estudios primarios y menores, se emplea más el capital social. Y según va subiendo para arriba de todos, es decir, con estudios universitarios, trabajadores con estudios secundarios, se utiliza más el capital económico, menos el capital social. Pero aún así el capital social sigue siendo grande. Con esto, ¿para qué hago esta mención? Bueno, recientemente estamos viendo casos que no se suelen visibilizar en los medios de comunicación, de una proliferación de formas de autoayuda en las comunidades. Yo hace poco he llegado a conocer, por vídeos y relación directa con las comunidades, cómo en Arraiján se están generando comedores populares. Es decir, toda la ayuda que ha llegado del gobierno no era suficiente para satisfacer las necesidades, y los vecinos, los amigos, los familiares han generado de forma autogestionada un comedor para ayudar a los que no puedan, ¿no? Quiero decir, este tipo de ayuda, estoy hablando de un caso de Arraiján, pero hay más, es algo que la sociedad panameña ya tenía antes. Esto lo mostraba la encuesta de Ciudadanía y Derechos. Y según es muy posible entender que, como existía esta posibilidad es algo que se va a generalizar, y sobre todo en los espacios más populares, en los barrios más populares, que haya este tipo de soluciones. Si realmente se generalizan y llegan a adoptar cierta solidez, la buena noticia es que este tipo de capital social puede tener como efecto regenerar el tejido social y generar más comunidad. Entonces, yo creo que ahí es un elemento, una fortaleza que no está siendo muy visible en medios, no está siendo muy visible en los debates públicos, pero está operando. Y si ayudáramos a darle más visibilidad, y si esta pequeña o no tan pequeña luz que existe en la sociedad panameña cristalizara, de repente podríamos reconstruir una comunidad que estaba muy debilitada, ¿no? Pues digamos eso que dices es interesante, John, porque, digamos, teniendo en cuenta las dificultades que la población conocía desde antes con la provisión de servicios básicos, lo que nos estás diciendo es que la gente está aprovechando, podríamos llamarle quizás capital familiar, para no confundirlo con el capital social del que habló Sergio. La gente está aprovechando sus fortalezas de capital familiar para resolver sus problemas cuando los servicios básicos son débiles. Y estás diciendo algo que es interesante y que me lleva a una pregunta, ya para ir cerrando, que le quiero hacer a los tres, teniendo en cuenta que quedan pocos minutos, ¿sí? Para que sean muy precisos. Si puedes quitar la gráfica, eso nos ayudaría. Sí. Perdón. Y para que contesten en el mismo orden en el que hemos estado hablando. Si la ciudadanía panameña si la sociedad panameña aprendiera algo, o aprendiera las lecciones más importantes sobre la pandemia, ¿qué sería distinto? ¿Qué sería distinto de ahora en adelante en términos de valores
en términos de relación con lo público y sistema político y en términos de servicios básicos. Cada uno en su ámbito, ¿no? Claro, ¿qué piensas? Sin haberlo pensado mucho, pero yo creo que en términos de qué debería cambiar, y hago la relación con lo que decía en la primera intervención, quizás el gran descubrimiento de esta pandemia es que todos y todas estamos interrelacionados y todos y todas dependemos del colectivo. Y que, digamos, esos valores que eran tan fuertes dentro de la sociedad panameña, de individualismo, y eso no lo mencioné tanto, pero una de las cosas uno de nuestros hallazgos en octubre con la encuesta de ciudadanía y derechos era que la ciudadanía panameña creía mucho en la meritocracia. Y no es que la meritocracia tenga absolutamente nada malo, pero de alguna forma oculta, digamos, las estructuras de desigualdad que existen, digamos, de las cuales parten todas las personas. Entonces, quizás una de nuestras lecciones aprendidas, tomando en cuenta de que todos dependemos unos de otros y que, por ejemplo, el estado de salud del vecino impacta a toda la colectividad, y si eso lo extrapolamos a pensar que el nivel de educación del vecino también impacta a toda la comunidad, y que el nivel de pobreza del vecino impacta a toda la comunidad, etcétera, etcétera, el hecho de que tengamos problemas de servicios de agua, problemas de servicios de aseo, problemas de servicios de desechos, etcétera, etcétera, que eso no es un problema, digamos, únicamente de algunas comunidades puntuales, sino que son problemas que tarde o temprano nos van a terminar impactando a todos y todas, porque somos una comunidad y porque no podemos, o es un poco una quimera pensar que estamos fragmentados y que los problemas del corregimiento de al lado o de la comunidad de al lado no nos impactan. Entonces yo creo que probablemente, o debería, y lo que contaba John sobre la aparición de comedores comunitarios y ese tipo de cosas, y se han visto muchas iniciativas individuales o a muy pequeña escala que muestran que sí hay sentimiento de solidaridad que está, digamos, cristalizándose, y sentimientos de comunidad que también están cristalizándose. Entonces yo pensaría eso, como mucho más sentimiento de cohesión, y de pensar que todos interdependemos unos de otros, y eso obviamente demanda toda una estructura social, institucional distinta a la que tenemos. Por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, de que era cada vez en la sociedad panameña en los últimos 20 años se había convertido en algo cada vez más aceptable no contribuir con sus impuestos, o sea, invadir impuestos. Si estamos en una sociedad en la que todos estamos conscientes de que todos tenemos que contribuir al bienestar colectivo del país, eso debería volver a bajar. Eso podríamos esperar al menos. Sergio. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con respecto a la situación? Yo vería al menos tres posibilidades. La primera es que el sistema político, que se caracteriza por ser mayoritario, poco proporcional, debe abrirse. Que la discusión y la participación política debe ampliarse. Esto por sí no va a resolver la lógica de funcionamiento individual ni de búsqueda de intereses individuales por encima de los colectivos, pero no es garantía del cambio de esa lógica, pero va a crear al menos dos cosas. Va a permitir que más gente se involucre, va a permitir que más gente se preocupe por los asuntos públicos, y que tal vez se genere una coyuntura nueva en términos de reconocimiento de la importancia de lo público. Más de la mitad de las personas en una encuesta que hizo el CIEPS para las reformas constitucionales, sobre las reformas constitucionales del año pasado, considera que es necesario reformar casi toda la Constitución, el 46%. Eso habla de cómo hay una gran cantidad de la población que quiere discutir muchas de las cosas que están dadas por sentadas en este momento. Se requiere abrir el sistema a esa discusión, se requiere abrir los espacios para esa discusión.
No va a ser la solución más simple, pero va a permitir que la discusión se amplíe y que por lo tanto se haga más difícil el uso particular de los recursos públicos. En segundo lugar, el Estado, así como históricamente se ha ido montando que el Estado es para un servicio para uso particular en muchos de esos espacios, con clientelismo y con corporativismo, se requiere revertir gradualmente eso, se requiere que el Estado haga presencia en términos de soluciones colectivas. Durante la pandemia, uno de los problemas más graves es la informalidad en la que está la gran mayoría de la población y que se quedó sin un sustento, que sobrevivía al diario y que se quedó sin un sustento de un momento para otro con las cuarentenas. Debe haber una solución para el colectivo, debe haber una solución para esa gran cantidad de la gente que se quedó sin un ingreso y sin qué comer, que sobrepase o que sea tan importante como las soluciones que se le dan a grupos económicos, en particular a los grupos financieros o a las inmobiliarias o al sector inmobiliario. Tienen que haber soluciones que se planteen colectivas y que recuperen la confianza de la población en el gobierno. Y finalmente, con respecto a la corrupción, se requiere hacer un análisis muy detallado de cuáles son los partidos. Me hablaste de los partidos. Los partidos políticos tienen problemas a nivel mundial. O sea, hoy como figuras de canalización de las preferencias de los ciudadanos están entrando en un momento de crisis. Los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos ni están viendo canalizadas sus preferencias. Abrir el sistema puede permitir que haya nuevas formas de organización política o que se obligue a los partidos políticos a reformar sus vías de canalización de preferencias y que por lo tanto haya más representación de los ciudadanos en ellos. Eso es parte de la primera solución. Y con respecto a la corrupción, lo que debe haber es un análisis institucional de dónde están, porque en cada país es diferente y en cada lugar es diferente, dónde están esos recovecos institucionales, esos huequitos institucionales, dónde están teniendo lugar la mayoría de actos de corrupción en el país. En ese sentido, se debe pensar cuáles son los problemas en términos de la contratación pública, cuáles son los problemas en términos de el paso de la empresa, del sector público al sector privado y viceversa, las puertas giratorias de las que ya hemos hablado antes. Se debe pensar, por ejemplo, en qué pasa con el servicio público, si va a haber una carrera administrativa, que es algo que John maneja y que discute hace bastante. O sea, se debe pensar institucionalmente cuáles son las condiciones que están favoreciendo la presencia del uso particular de recursos públicos en el país. John, la misma pregunta. Si aprendemos algo de la pandemia, ¿qué habremos aprendido desde los servicios básicos? Ok, perfecto. Yo hoy voy a tratar de ser optimista siguiendo en la idiosincrasia panameña, que como sabéis la considero siempre muy afirmativa y soy un gran admirador. De hecho, intento algún día aplicarla en mí mismo y me cuesta mucho, pero hoy voy a intentar aplicarla. Lo primero que diría es, en términos de servicios, en términos más estructurales, los servicios públicos, Panamá ha ido postergando determinadas situaciones, es verdad. Por ejemplo, la educación pública, la sanidad pública, es decir, una serie de servicios básicos, adecuarlos a la sociedad y a las necesidades de la sociedad, porque el letargo, la situación tan deficitaria que tienen este servicio se tiene que abordar ahora mismo. Y la situación es de tal urgencia que no se puede postergar más. Es decir, residimos en una oportunidad histórica que no se puede retrasar más. Entonces, el elemento positivo es la oportunidad. Tenemos una oportunidad para abordar estos elementos que generan estas brechas, estas asimetrías y estas desigualdades, ¿no? Es una oportunidad histórica y hay que abordarla. Y luego en términos del, como bien decías, Harry, este capital que es más bien capital familiar, capital vecinal, yo creo que hay posibilidades. Históricamente en Panamá ha existido un capital social no tan familiar y no tan vinculado a lo más cercano, sino una red
llegaba a toda la comunidad. De hecho, mi compañera Nelva a veces nos habla del caso de Los Santos, como si están construyendo un tejido asociativo, un tejido vecinal para hacer frente. Pero en otros lugares también. Y existe en los años 80, yo conocí los casos de Mañanitas y otras zonas, otras barriadas en las afueras de la ciudad de Panamá, donde el proceso de construcción vino por medio de ese capital y de esa comunidad, ¿no? Es decir, por una parte tenemos la oportunidad de reconstruir estos servicios que están tan deteriorados y por otra parte existe, si realmente estas soluciones de capital familiar cristalizan, podemos también reconstruir la comunidad. Así que te dejo un escenario sorpresivamente optimista. No, John, mira, no, yo no, sí, es sorpresivamente optimista, pero yo creo que, y ya para ir cerrando, que debemos hacer el énfasis en que a pesar de todo lo malo que nos ha traído la pandemia, que ha sido muy duro, las personas que se han enfermado, la incertidumbre, el cierre de empresas, las pérdidas de empleos, la debacle de la confianza en el gobierno y todo lo que conocemos, yo creo que la pandemia también nos ha abierto la gran posibilidad de repensarnos. Eso no solamente Panamá, sino todos los países. Y lo que hemos querido hacer, digamos, en esta intervención es hacer rápidamente un repaso de cuáles son las debilidades de la sociedad panameña en sus valores, en lo institucional, en lo económico, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Yo me quedaría con que tenemos una población que sabe salir adelante, una población que está dispuesta a ser solidaria, una población que además tiene muy claras sus prioridades, como lo hemos visto en las encuestas del CIEP, son la salud, la educación, la vivienda, las tienen muy claras y que lo que tenemos por delante es la posibilidad de agarrar por las riendas todos estos asuntos y hacer cambios, ojalá articular proyectos de país, tener una discusión democrática. Me gustó mucho que Sergio recordara aquella discusión que ya tuvimos a finales del año pasado sobre las reformas constitucionales y que el CIEPS diagnosticó oportunamente con una encuesta. Esa discusión va a volver en algún momento. Todas esas discusiones que estábamos teniendo antes van a venir ahora, pero con más claridad. Es como si la pandemia hubiera tirado agua sobre todo, y tendremos claridad superior en cuáles deberían ser las prioridades del país. Y lo importante es entonces articular esos proyectos de país y poder lograr que esos cambios políticos, sociales, económicos se hagan de manera democrática y pacífica, porque muy probablemente es inevitable que haya cambios después de la pandemia, pues tenemos que hacer lo posible por articularlos democrática e institucionalmente. Eso como cierre de mi parte, no sé si alguno tiene, creo que ya acabó el tiempo. Sí, ya acabó el tiempo. Claire, ¿quiere decir algo así, rapidito? No, es súper rápido. Habían algunas preguntas del público y yo creo que las más sustanciales no nos va a dar tiempo de contestarlas, pero alguien preguntaba dónde se podía ver la encuesta y eso lo podemos decir muy rápidamente para que puedan tener más información. Todas las encuestas de las que hemos hablado están en la página web del CIEPS, cieps.org.pa. cieps.org.pa y estamos colgándolas ahora en nuestras redes sociales para que también estén más accesibles. Ahí están todas las encuestas que ha realizado el CIEP sobre educación, sobre reformas constitucionales, ciudadanía y derechos y la pandemia. Pues bueno, dicho eso, síganos en nuestras redes sociales, CIEPS Panamá en todas las redes sociales, y quiero agradecerles la atención prestada y nuevamente agradecerle a la Cámara Panameña del Libro el espacio y por supuesto también agradecerle su tiempo a Claire, a John y a Sergio. Estas son discusiones que vamos a seguir teniendo y seguiremos produciendo conocimiento. Los investigadoras e investigadoras del CIEPS están trabajando intensamente en generar conocimiento alrededor de esta pandemia que en el mediano plazo pues será publicado y divulgado para que todos lo conozcan. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. De esta forma concluimos el foro ¿Estaba preparada Panamá para enfrentar la pandemia? Reflexiones desde la encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS.
Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olviden ingresar a nuestra página web www.filpanamá.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti.